basado en hechos reales. Creyó que estaba llorando a un muerto, pero en realidad él la estaba engañando. Clara era una mujer sencilla, que había entregado su vida al amor de su esposo, Martín. Se conocieron jóvenes y desde entonces habían construido juntos un hogar lleno de sueños, aunque las dificultades siempre estuvieron presentes. Una mañana, la tragedia golpeó con fuerza. Martín había salido de viaje de negocios, pero nunca regresó. El auto en el que viajaba fue encontrado cerca de un precipicio, destrozado, y las autoridades concluyeron que nadie podría haber sobrevivido. El dolor atravesó a Clara como un cuchillo. Pasó días enteros en el hospital esperando noticias que nunca llegaron, y cuando finalmente le entregaron la noticia oficial de la muerte de su esposo, sintió que su mundo se derrumbaba para siempre. El funeral fue devastador. Amigos y familiares la rodeaban con palabras de consuelo, pero ella apenas podía escuchar. Todo parecía un sueño oscuro del que no lograba despertar. En su mente, la imagen de Martín seguía viva, como si en cualquier momento pudiera volver a verla entrar por la puerta. Las noches se convirtieron en un tormento. Dormía abrazada a una de sus camisas, impregnada de su perfume, y lloraba hasta quedarse sin fuerzas. Clara pensaba que la vida jamás volvería a tener sentido. Pasaron los meses y con ellos la gente comenzó a decirle que debía seguir adelante. Clara intentaba retomar su vida, pero el vacío en su corazón era demasiado grande. Había días en que se levantaba sin fuerza siquiera para comer. Decidió mudarse a otra ciudad, creyendo que un nuevo comienzo podría traerle paz. Guardó las pocas pertenencias que le quedaban de Martín y partió, con la esperanza de dejar atrás el dolor. En la nueva ciudad consiguió trabajo en una pequeña librería. Ahí, entre el olor a papel y tinta, trataba de distraerse, aunque cada rostro desconocido le recordaba lo sola que estaba en el mundo. Sin embargo, Clara no podía escapar de los recuerdos. En cada esquina creía ver a Martín. En cada voz creía escuchar la suya. Había momentos en que sentía que él estaba vivo, observándola desde algún lugar oculto. Una tarde, mientras organizaba libros en la vitrina, un escalofrío le recorrió la espalda. Vio a través del cristal a un hombre que caminaba del otro lado de la calle. Tenía la misma altura, el mismo andar, incluso la misma forma de girar la cabeza. Clara se congeló. Sus manos comenzaron a temblar y su respiración se aceleró. «No puede ser», murmuró. Salió apresurada a la calle, pero el hombre ya había desaparecido entre la multitud. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama convencida de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Quizás el dolor estaba creando ilusiones que la mantenían atada al pasado. Al día siguiente, decidió regresar a la misma calle con la secreta esperanza de verlo de nuevo. Caminó durante horas, observando cada rostro, cada gesto, hasta que finalmente lo vio. No había duda, era Martín. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. Quiso llamarlo, correr hacia él, pero sus pasos se detuvieron en seco al notar que no estaba solo. A su lado caminaba una mujer joven, sonriente,
que lo tomaba de la mano como si fueran pareja. El mundo de Clara volvió a quebrarse en 1000 pedazos. Su esposo, a quien había llorado y enterrado, estaba vivo, pero no había regresado a ella, sino que ahora pertenecía a otra. Clara quedó paralizada en medio de la calle, incapaz de comprender lo que sus ojos veían. El hombre que había amado durante años, por quien había llorado cada noche, estaba frente a ella, vivo. Sintió un torbellino de emociones, alegría por verlo respirando, furia por la mentira y una profunda traición que le arrancaba el aire del pecho. ¿Cómo era posible que todos le hubieran dicho que estaba muerto? Decidió seguirlos a distancia, con el corazón acelerado y la mente hecha un caos. Caminaba como una sombra tras ellos, observando cada gesto, cada mirada cómplice que se regalaban. Martín abrazaba a la mujer con ternura, como alguna vez lo había hecho con Clara. Esa simple imagen fue como una daga que le atravesó el alma. Sus lágrimas amenazaban con caer, pero se contuvo para no llamar la atención. Cuando entraron en un café cercano, Clara se quedó en la acera, temblando. Su instinto le gritaba que debía confrontarlo, pero el miedo a escuchar la verdad la mantenía clavada al suelo. Esa noche, Clara regresó a su casa con el rostro empapado en lágrimas. Encendió una vela junto a la foto de su difunto esposo y entre sollozos susurró: «¿Por qué me hiciste esto?». Pasaron los días y la incertidumbre se convirtió en obsesión. Cada tarde volvía a la misma calle, con la esperanza de verlo de nuevo, y siempre lo encontraba, acompañado de aquella mujer desconocida. Clara comenzó a tomar notas en un cuaderno: la hora en que salía del trabajo, los lugares que visitaba, la forma en que reía con su nueva compañera. Era como vivir en una pesadilla interminable. No podía hablar con nadie. ¿Quién la creería si decía que su esposo, declarado muerto oficialmente, estaba vivo y con otra mujer? Pensarían que había perdido la razón. Dentro de ella crecía una pregunta que la atormentaba día y noche. ¿Había fingido su muerte para huir de ella? ¿O alguien más había estado detrás de esa mentira? Un viernes por la tarde, Clara reunió el valor que le faltaba. Lo esperó afuera del mismo café y cuando Martín salió de la mano de aquella mujer, se interpuso en su camino. Él la vio y su rostro se volvió blanco como el papel. La mujer a su lado lo miró confundida, sin entender lo que estaba pasando. Clara, con voz temblorosa pero firme, le dijo: «¿Así que este es tu entierro, Martín? ¿Una farsa para empezar de nuevo?». Martín intentó balbucear algo, pero no pudo articular palabra. Los ojos de Clara lo atravesaban como dagas, exigiendo una explicación que no podía dar. La multitud alrededor comenzó a detenerse, curiosa ante el extraño enfrentamiento. La tensión en el aire era insoportable y el silencio se volvió una pesada losa sobre todos los presentes. Finalmente, Clara exhaló profundamente y pronunció las palabras que habían estado ardiendo en su pecho durante meses. «No moriste, Martín. Me mataste a mí cada día con tu mentira». Martín trató de tomar a Clara del brazo y apartarla de la multitud, pero ella se resistió. Su fuerza venía del dolor acumulado, de años creyendo en una mentira que ahora se desmoronaba frente a todos. Con voz entrecortada, él murmuró: «Clara, no entiendes. No fue mi decisión». Esas palabras encendieron aún más su furia. ¿Cómo podía no haber sido su decisión desaparecer de su vida? La mujer que lo acompañaba, desconcertada, exigió saber quién era Clara. El silencio de Martín fue la confirmación más dolorosa. Ni siquiera había tenido el valor de contarle la verdad a su nueva pareja. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No solo había sido engañada, sino también reemplazada,
borrada como si nunca hubiera existido en la vida de aquel hombre. Con lágrimas en los ojos, se dio la vuelta y corrió calle abajo. Martín no la siguió, tal vez porque no podía, tal vez porque no quería. Esa indiferencia fue el golpe más devastador. En su casa, Clara repasó cada recuerdo de su matrimonio, la boda, las promesas de amor eterno, los planes de futuro. Todo se teñía ahora de falsedad. ¿Había sido alguna vez real? Encendió la computadora y empezó a buscar documentos, registros médicos, cualquier cosa que explicara cómo se había declarado muerto a Martín. La ausencia de pruebas claras levantaba aún más sospechas. Una llamada a la clínica le reveló algo inquietante. El certificado de defunción estaba, pero los archivos habían sido manipulados. Había nombres borrados, fechas inconsistentes. Esa noche apenas durmió. El rostro de Martín se mezclaba en su mente con el de la misteriosa mujer. No era solo una traición amorosa, había algo más oscuro detrás de todo aquello. Decidió que ya no bastaba con confrontarlo en la calle. Necesitaba respuestas y estaba dispuesta a arrancarlas de donde fuera, aunque le destrozaran por completo el corazón. Al día siguiente, Clara siguió de nuevo a Martín hasta una casa en las afueras de la ciudad. Esperó horas en la oscuridad, observando las luces encenderse y apagarse tras las ventanas. Finalmente, lo vio salir solo. Aprovechó ese instante para acercarse y revisar el buzón. Dentro encontró cartas dirigidas a un nombre falso, un alias que Martín había adoptado para su nueva vida. El impacto fue devastador. No solo había huido de ella, sino que había enterrado su propia identidad para empezar desde cero. Clara sintió que todo lo que alguna vez conoció de él se había convertido en cenizas. Cuando regresó a su casa, se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer que estaba allí. Ojos cansados, rostro apagado, alma rota. Y aún así dentro de ella nació una nueva determinación. Clara juró que descubriría la verdad completa. Aunque le costara lágrimas, noches sin sueño o incluso la cordura, no descansaría hasta saber por qué su esposo había fingido su propia muerte. Clara decidió volver a enfrentarlo, pero esta vez en privado. Lo esperó a la salida de la casa y cuando lo vio aparecer lo llamó por su verdadero nombre. Martín se detuvo en seco. El sonido de su nombre de siempre, aquel que había intentado enterrar, lo golpeó con la fuerza de un martillo. «No puedes seguir escondiéndote», dijo Clara con firmeza, aunque por dentro se derrumbaba. «Dime por qué me dejaste creyendo que estabas muerto. Dime por qué me arrancaste la vida de ese modo». Martín miró alrededor, como si temiera ser observado. Su voz salió casi en un susurro. «Si supieras lo que descubrí, me odiarías más de lo que ya lo haces». Esas palabras, lejos de apaciguar su dolor, lo intensificaron. ¿Qué secreto podía ser tan grande como para justificar desaparecer, fingir su muerte y condenarla a años de duelo? Clara dio un paso hacia él con el corazón desbocado. «Prefiero la verdad más cruel que una mentira eterna», le dijo, su voz firme como nunca antes. Martín se llevó las manos al frente quebrado. Entre lágrimas confesó: «Descubrí algo en mi trabajo, algo que ponía en riesgo no solo mi vida, sino también la tuya. Fingir mi muerte fue la única salida». Clara lo miró con incredulidad. ¿Cómo podía una amenaza justificar tanto dolor? ¿Por qué no me había confiado aquel secreto en vez de abandonarla a su suerte? Él le suplicó que lo dejara así, que no escarbara más, que olvidara todo lo que había visto. Pero Clara sabía que era demasiado tarde. Una mentira de esa magnitud no podía quedar enterrada. La mujer que alguna vez fue ingenua y confiada ahora estaba frente a él como una sombra implacable, y con voz quebrada le dijo: «Me robaste la verdad, y eso es imperdonable». El silencio entre ellos fue insoportable. Martín bajó la mirada, incapaz de sostenerla, mientras que Clara lo observaba como si estuviera frente a un desconocido. En ese instante comprendió que el hombre al que había amado ya no existía.
Tal vez había muerto realmente aquel día, y lo que quedaba era solo un reflejo roto, una mentira con piel humana. Clara retrocedió lentamente, sin apartar los ojos de él. Cada paso era un adiós, cada lágrima una despedida de todo lo que alguna vez soñaron juntos. Martín quiso alcanzarla, pero se quedó paralizado, tal vez porque sabía que ya no había marcha atrás, que el daño estaba hecho para siempre. Esa noche Clara comprendió que había perdido mucho más que un esposo. Había perdido su fe en el amor, en la lealtad y en la vida que juntos habían prometido construir. Pasaron los días y Clara no dejaba de pensar en cada palabra que Martín le había dicho. Su mente buscaba sentido, pero lo único que encontraba era un vacío insoportable. Se preguntaba cuántas veces lo había llorado, cuántas noches había implorado al cielo por respuestas, mientras él vivía otra vida bajo un nombre falso. El dolor no solo estaba en el engaño, sino en el silencio. La soledad a la que había sido condenada durante tantos años no podía justificarse con ninguna excusa. Clara comprendió que aunque él hubiera tenido miedo, la verdadera traición fue no confiar en ella, no permitirle luchar a su lado contra cualquier peligro. Y así, en medio de su rabia, surgió una claridad repentina. Si él la había enterrado en su pasado, ella también debía enterrarlo en el suyo. Una tarde, Clara reunió todas las fotografías, cartas y recuerdos de su matrimonio, los colocó sobre la mesa y los observó uno por uno, como si se despidiera lentamente de un fantasma. Cada imagen le traía una mezcla de ternura y desgarro, pero también una fuerza renovada. No podía seguir atada a alguien que eligió borrarla de su vida con tanta frialdad. Encendió una vela y quemó cada recuerdo. Las llamas devoraban las fotos y las cartas, como si purificaran su corazón del veneno de la mentira. Al final, cuando solo quedaron cenizas, Clara sintió un alivio extraño. Dolía, pero al mismo tiempo era como liberarse de una prisión invisible. Esa noche, por primera vez en años, durmió sin llorar. Martín, en cambio, la observaba desde la distancia. Nunca se atrevió a acercarse otra vez. Sabía que había perdido lo más valioso que alguna vez tuvo. Intentó seguir adelante con su nueva vida, pero cada sonrisa fingida le recordaba lo que había destruido. Clara era ahora una herida que jamás cicatrizaría. Él había logrado escapar del peligro que lo acechaba, pero nunca pudo escapar del remordimiento. En el silencio de sus noches escuchaba la voz de Clara llamándolo y comprendía que fingir su muerte había sido también su verdadera condena, porque aunque respiraba, en el fondo, ya estaba muerto para ella. Clara, con el tiempo, aprendió a reconstruirse, redescubrió la belleza de su propia fuerza, de su capacidad para renacer después de la devastación. Sus cicatrices eran profundas, pero también eran testigos de su valentía. Ya no era la mujer ingenua que creyó en promesas eternas, sino alguien capaz de levantarse del abismo. Cada día era un paso más lejos de la sombra de Martín y un paso más cerca de su propia libertad. Y aunque la herida siempre dolería, comprendió que lo peor no fue perder a su esposo, sino perderse a sí misma, y eso ya no volvería a ocurrir jamás. Porque al final entendió que el verdadero amor nunca finge su muerte ni se esconde en la mentira. El verdadero amor lucha hasta el final. El amor verdadero no muere en el silencio, ni se esconde en la mentira. El amor verdadero se queda, aunque duela. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal para continuar recibiendo historias reales como estas que tocan tu corazón.